construida por el obispo Bernardo a comienzos del siglo XI. Su posesión más valorada eran unos cuantos pedacitos de la madera de la cruz de Cristo regalados a la diócesis por Otón III. Para proteger esta preciada reliquia, el obispo Bernardo consagró la iglesia al arcángel San Miguel y sus huestes celestiales. Aún así, San Miguel no es solo una iglesia dedicada al arcángel, también se levantó para acentuar el prestigio de Bernardo, oficial de la corte de Otón, obispo y conde que la dedicó a la memoria de su familia y dejó instrucciones para que fuera su capilla mortuoria. El plano de la iglesia es estrictamente simétrico. Los muros laterales de los 4 brazos del crucero son idénticos. Entre los brazos del crucero y construida en proporción a ellos está la nave con su techo rico en pinturas. Los pilares de los arcos están dispuestos según una secuencia rítmica: pilar, columna, columna, pilar. Los apoyos alternativos de Bernardo se mantuvieron en su renovación y reconstrucción, llevada a cabo en el siglo XII. Sin embargo, la mayor parte de los pilares y capiteles fueron renovados. Los antiguos capiteles de Cojín fueron sustituidos por otros decorados con abundantes adornos y figuras. Aunque mantienen la forma básica de sus predecesores, los capiteles posteriores muestran que había tenido lugar un cambio de actitud. El énfasis espiritual del estilo románico monástico se iba reemplazando cada vez más por elementos de imaginería. Aún así, a pesar de todos los cambios que siguieron, el concepto de ciudad terrena de Dios, de un mundo regido por fuerzas espirituales bajo la protección de un reino sostenido por el derecho divino, se percibía muy pocas veces tan puro como aquí en San Miguel, la iglesia construida por el conde obispo imperial Bernardo. El recuerdo más precioso de este sentir artístico son las puertas de Bernardo, una Biblia en imágenes. El lado izquierdo relata la historia de la creación de Adán y Eva hasta el asesinato fratricida de Caín. El contraste entre los delicados bajorrelieves o las figuras, casi tridimensionales, dota a los gestos y escenas de un poder sugestivo que cautiva al observador. Tras el primer encuentro de Adán y Eva, se describe la caída. Esta es la única parte del primer ciclo en que Adán y Eva aparecen solos. En el juicio, Dios al final de los tiempos se encara a los primeros seres humanos como un padre lo haría con sus hijos, enfadado pero todavía familiar y cercano. Las ilustraciones de la derecha retratan escenas del Nuevo Testamento. En esta parte también los gestos y disposición de las figuras impactan inmediatamente sobre el observador. Gracias al poderoso tratamiento escultórico, la crucifixión representa el clímax del ciclo entero. Todo lo que ha sucedido antes y las insinuaciones sobre una vida posterior culminan aquí en el cumplimiento de la profecía, haciendo de la cruz un nuevo árbol de la vida.
El lenguaje pictórico del Basel Antependium, que fue creado casi al mismo tiempo, es bastante diferente. Realizado en plata sobredorada, fue en su día regalo del emperador Enrique II y la emperatriz Cunigunda, con motivo de la consagración de la iglesia. La figura de Cristo, situada entre arcángeles y San Benito, mientras imparte su bendición, domina el centro de la escena. A sus pies, arrodillada la pareja imperial, amparada bajo la magnífica túnica de Cristo, humildes pero sin intercesores. Una descripción gráfica del concepto medieval del derecho divino de los reyes. Del mismo tamaño, sin espacio entre ellos, sin movimiento, sin edad, los tres arcángeles y San Benito se sitúan bajo una fila simétrica de arcos que crean una asociación entre la forma estructural de la basílica y el concepto de trono divino que representa. A pesar del trato escultural que tienen las figuras, no tenemos la impresión de ver personas reales, sino más bien representantes de la jerarquía celestial. Sobre el año 1100, durante la dinastía de los Salios, la arquitectura románica alcanzó su primer cenit en la Catedral de Speyer. Su fundador, el emperador Conrado II, la ideó como capilla mortuoria de los Salios. Su nieto, el emperador Enrique IV, empleó a los mejores arquitectos del imperio y trajo mamposteros y albañiles desde Italia para completar esta monumental catedral. El extremo este en concreto, con su preciosa galería y sus elevadas torres, refleja el anhelo imperial de su constructor. El lado occidental original era aún más grande que este construido en el siglo XIX. Esto produce un contraste todavía mayor con el extremo oriental sagrado. Los dos representaban en piedra los poderes unidos del sacerdocio y del reino a semejanza de la ciudad santa de Jerusalén. Por eso, su tamaño no refleja el orgullo imperial, sino la acendrada piedad de la época. María Laach, una iglesia románica acabada a fines de este periodo, es un magnífico compendio de las diferentes fases por las que atravesó la arquitectura románica. El uso de piedras de varios colores revela la influencia otoniana. Las torres del crucero se proyectan hacia afuera, como en el período carolingio, y todo el complejo recuerda la Catedral Imperial de Speyer. Solo hubo una iglesia que pudiera compararse a la majestuosa Catedral de Speyer, la iglesia de la Abadía de Cluny. El militante espíritu de reforma de esta abadía fue más fuerte que cualquier fuerza política de su tiempo. No se trató solo de la victoria sobre Roma, sino que también forzó al imperio a reconocer la libertad de la iglesia y sus monasterios, y esto privó al imperio de la más importante legitimación de su poder. En la cumbre de su gloria, algunos millares de monjes oraron en esta iglesia abadía. Hoy solo quedan restos del crucero norte y de la torre de agua bendita. En el transcurso del tiempo, una vez Cluny se había convertido en el centro espiritual de Europa, la orden comenzó a expandirse a nivel mundial y llenó un vacío en una época deseosa de alejarse de las cosas temporales y de buscar a Dios.
Un monje procedente de una noble familia de Borgoña, Bernardo de Claraval, reformó las reglas benedictinas en su abadía de Citeaux y provocó que se extendieran con celeridad por Europa. Fontenay, fundada por el mismo Bernardo en 1118, es la abadía cisterciense más antigua que se conserva casi por completo, con su iglesia, claustro y edificios anejos. En todos los lugares del mundo los monjes viven siguiendo el ejemplo de San Bernardo. El éxito arrollador de sus monasterios en el siglo XII se construyeron alrededor de 350 durante su vida. Con miles de monjes se debió al menos parcialmente a la nueva interpretación de la regla benedictina Ora et Labora, que adoptaron tanto los monjes como los hermanos legos que se encargaban de realizar las tareas domésticas. Esto venía a decir que el primer paso posible en la tierra hacia el reino de Dios no iba a ser por mucho tiempo patrimonio exclusivo de los monjes. Las puertas de las iglesias cistercienses no son muy atractivas, pero sus interiores poseen claridad y pureza y un aura de espiritualidad que trae a la memoria de los observadores los temas fundamentales: salvación y condena, juicio y dicha celestial, muerte e inmortalidad. A través de su bóveda de túnel apuntado borgoñés, la nave que antiguamente albergó el coro de los monjes consigue un efecto de exaltación espiritual. Hay un santuario rectangular en lugar de un coro y un ábside oriental. En su simplicidad se pone en práctica impresionantemente el principio cisterciense de llevar a cabo las reglas de la orden de la manera más simple posible. En el verano, la jornada de los monjes comenzaba a la 1 de la madrugada, en invierno a las 2. El horario se regía por la periodicidad de las horas canónicas, las obligaciones, el trabajo, los ejercicios espirituales y los servicios divinos. Las muchas horas empleadas en cánticos y oraciones fueron también una expresión del principio bernardiano del regreso a los orígenes, del intento por encontrar un camino directo a Dios, sin rituales superfluos. La nueva regla de construcción puso especial énfasis en la luz de las iglesias, pero las ventanas con vidrios de colores no fueron permitidas. La luz penetra por todas partes, a través de las ventanas del lado frontal oeste, desde el crucero norte, la travesía y los pasillos laterales. Un concepto de luz puro y rico, único en el periodo románico. Desde el frente sur del crucero, una escalinata conduce directamente a los dormitorios de los monjes.